Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz y a esta tercera y última conferencia del ciclo 3 experiencias necesarias en torno a una arquitectura sostenible. En primer lugar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento al Área de Transición Ecológica y Desarrollo de la Ciudadanía de la Diputación Provincial de Cádiz, puesto que el marco de colaboración hace posible esta iniciativa. Así como excusar la presencia del vicepresidente segundo de la Diputación, Javier Francisco Vidal Pérez. Tendrá lugar hoy, por tanto, la última de estas 3 experiencias de este ciclo de conferencias. Experiencias que, permitidme que recuerde, cómo ya nos trajeron a Cádiz hace ahora 2 años a Carlas Oliver, Peris Toral y Vodka de Cerro. Y el año pasado a Roger Tudó, de H Arquitectes, a Claudia Aguiló, de Datae, y a Guillermo Sevillano, de Suma Arquitectura. Estos ciclos forman ya una sólida estrategia de este colegio apostando por la arquitectura comprometida. Y, por tanto, esta es la razón, como ya sabéis, de muchas de nuestras actividades culturales, de formación y profesionales. Las 3 experiencias del actual ciclo giran en torno a TED Arquitectes, Jaume Mayol e Irene Pérez, que vinieron hace 2 semanas, a Miniano López y Mónica Rivera, que estuvieron con nosotros la semana pasada, y a Aulets Arquitectes, Francisco Cifuentes, hoy CIFU para muchos, que vienen a acompañarnos. Comparten todos ellos un mismo convencimiento muy presente en esta generación de arquitectos, que es encontrar su propio camino y explorar la arquitectura que la sociedad actual demanda, que no deja de ser un estilo de vida. En definitiva, estamos viendo ejemplos de nuevas maneras de entender la arquitectura y, asimismo, de una responsabilidad social en este cambio. CIFU, hoy, nos acompaña después de haberlo buscado desde Cádiz con gran interés durante mucho tiempo e impartirá esta última ponencia del ciclo 3 experiencias en torno a una arquitectura sostenible. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, máster en Teoría y Práctica del Diseño Arquitectónico y doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. También destaca su labor docente en las escuelas de arquitectura de las universidades de Rovira i Virgili, Internacional de Cataluña y Ramon Llull, y su labor en la Administración Pública como director general del Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, entre el 2015 y 2018. El estudio que dirigen en Palma de Mallorca se dedica a proyectos de investigación sobre arquitectura, paisaje y territorio. Y el significado de la palabra que adoptan para darles nombre, Aulet, puede traducirse como cuarto pequeño, un recinto formado por arbolado en parcelas de secano. Se plantaban a propósito o se conservaban de los bosques preexistentes para que el ganado vacuno, ovino o porcino pudiera comer sus frutos y pastar a su sombra, lo que supone toda una declaración de intenciones. Porque así entienden la profesión de arquitecto, como un trabajo que ofrece respuestas a una comunidad en un territorio específico, utilizando materiales y artesanías vinculados a dicho territorio. Sus trabajos ahondan en el modo de habitar, en la utilización de los recursos naturales y la adaptación a las condiciones climáticas. Y el resultado es un soporte para que los usuarios puedan desarrollar de manera confortable tanto las actividades cotidianas como disfrutar de los pequeños placeres. Para Outlets, cada proyecto es una oportunidad para plantear propuestas que establezcan nuevas relaciones entre el ser humano y el ecosistema en el que habitamos. Su trabajo ha formado parte de la exposición With Love from Spain en el Hudson Center en 2021, del pabellón catalano-balear de la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2012, de la exposición itinerante Materia Sensible Jóvenes Arquitectos Catalanes en el 2010-2012 y de la exposición itinerante Jóvenes Arquitectos Españoles del Ministerio de Vivienda entre el 2008-2012. Entre otros reconocimientos, ganaron el premio Opinión Arquia 2008, el de Peter Davis Special Prize de la revista Architectural Review y el Best Architects Award. También han sido finalistas de los premios FAD y de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de la BIAU. En fin, como decíamos antes, nos han hablado tanto de ti, otros compañeros que han ido visitándonos, que estamos deseando oír de primera mano cómo es vuestra experiencia. Cuando quieras. Muchas gracias. Ahora, hola, ¿qué tal? Se oye, ¿no? Bueno, la charla se titula Arquitectura de recursos e intentaré explicar estos temas en diferentes proyectos, ¿no? Para empezar, me gustaría hacer una introducción, o sea, como las preguntas que nos vamos haciendo, ¿no?, cada día en el estudio,
Y es claro, una primera pregunta, ¿qué es la cultura, ¿no? Entonces nosotros, claro, entendemos que la cultura, por ejemplo, pues el patrimonio arquitectónico, un edificio neolítico, con cultura neolítica construido con piedra, como puede ser una casa de Roté, una barraca con 200, 300 años, o la lonja, un edificio del siglo XV, coetáneo a la cúpula de la Fiore de Brunelleschi. Pero cuando estiramos un edificio, detrás tiene una técnica, un material y un territorio. En este caso geológico, del cual se extrae el material. Por tanto, si la cultura es el edificio, si miramos detrás del edificio, lo que tenemos que proteger también es el territorio, el material y la técnica. Por tanto, claro, otro tema, cuando entendemos que tenemos que empezar a trabajar, es el tema del mapa de recursos. Esta foto es una foto de John Hudson en su viaje a Ibiza a finales de los años 50 y fotografía este edificio. Si queremos saber cuáles son los recursos locales de un territorio, basta analizar la arquitectura vernacular de ese territorio. Si analizamos este edificio, detrás veremos que hay mortero de cal, entonces sale de la piedra calcárea de la Sierra Tramontana, mares, salen de la plataforma de piedra arenisca de la isla, tierra, pues de la tierra del campo de Mallorca y madera de los bosques. Este material es extraído y manufacturado por artesanos que trabajan con la cal, canteros, alfareros y forestales y carpinteros. A partir de los años 50 aparecen unos nuevos materiales que dan respuesta a unas nuevas condiciones y problemáticas para resolver rápidamente, que es el hormigón, el aluminio y los derivados del plástico. Eso tiene un impacto en las cadenas de valor de nuestra isla, yo creo que en toda la cuenca mediterránea sobre todo, que es que, por ejemplo, en el caso de la madera, que extraían la madera de los bosques, se cerraba el serradero y se producía el mobiliario, esto se acaba cortando a partir de los años 60 hasta los 90 y, por tanto, se busca cuál es el lugar más económico para extraer el material y producirlo, ¿no? Lo que llamamos la globalización, ¿no? Esto, lógicamente, tiene unas externalidades que implica que estamos destruyendo los ecosistemas de donde extraemos los materiales, como explotando a las personas que lo están trabajando en ese lugar. Pero aparte de las externalidades que podemos producir en la selva amazónica y las personas que lo trabajan, hay unas externalidades locales, ¿no? Es este patio trasero. ¿Cuál es el patio trasero de Cádiz, ¿no? ¿Cuál es el patio trasero de Mallorca? El patio trasero de Mallorca es lo que hay detrás de esa primera línea de turismo. O sea, digamos que a partir de los años 50, a partir de estos materiales, hay una apuesta radical para un cambio de sector, que es el turístico, y digamos que estas son las condiciones del turismo actualmente, ¿no? Aviones, barcos, edificaciones, B&Bs, carreteras, autopistas. Y nuestro patio trasero es este. Esto es el territorio abandonado que decimos nosotros. Son en la sierra de la montaña, con unos 45 millones de árboles, el resto están por el resto de la isla, que están abandonados. Están abandonadas las canteras, los edificios agrícolas, las antiguas tejares de baldosas. Incluso está abandonando también la migración de los pájaros, ¿no? La ONU ya ha advertido que las migraciones en las últimas décadas se han reducido debido a la presión antrópica y al estrés hídrico, ¿no? Bueno, estos serían un poco los ejemplos que está el territorio abandonado, que encontramos en el patio trasero de la isla. Que es muy fácil verlo porque la isla, al estar delimitada, ves claramente dónde está la explotación económica y qué es lo que hay detrás, ¿no? La propuesta nuestra es reterritorializar, que es cómo podemos recuperar el uso del territorio. Algo tan sencillo como empezar a juntar recursos, cadena de valor, a través del diseño. Y toda esta es acción, recuperar, por ejemplo, el caso de la madera, utilizar la madera de los bosques, llevarla a los aserraderos y los aserraderos carpinteros para que suministren los mobiliarios en la isla. Y, por tanto, esa relación entre el material piedra, utilizarlo para construir bóvedas, el material madera, utilizarlo para hacer mobiliario y estructura, al igual que la tierra, incluso materiales como la posidonia o otros materiales también utilizados por lana de oveja o otros derivados. Esta práctica o reterritorialización lo llevamos nosotros en 3 áreas, ¿no? Que es el estudio, Aulets, Amarar, que es una empresa que luego explicaremos que hemos montado para poder cuidar los bosques, y Aula, que es la parte de investigación y docencia. Ahora explicaré con cada material una serie de proyectos.
Con tierra. Esto sería como un espacio dentro de otro espacio. Es un estudio de pintura que hice cuando estaba casi acabando la carrera, en el 2002. Otro compañero para que me ayudara a ver, que me ayudara a ver cómo se podía construir. Que uno sale de la escuela sin saber mucho y dije, bueno, a ver si me dices cómo va el hierro, aunque sea, ¿no? Entonces era un estudio de pintura, era el padre de mi pareja en aquel momento. Y era como bueno, estos polígonos que van creciendo en la ciudad de Palma, era una zona agrícola, ligada al territorio, explotación, incluso tenían el agua que venía todavía por acequias en el 2002. Y bueno, acabamos construyendo 2 pequeños volúmenes en torno a un aljibe que hizo para poder tener agua, ¿no? Ya en aquella época había una obsesión sobre John Hudson, y que hablar de John Hudson, lógicamente, era hablar de esas famosas ventanas de Louis Kahn, ¿no? Esa idea de un espacio principal con un espacio servidor, ¿no? Pues algo tan pequeñito como este 5x5, un espacio principal con unas ventanas donde cada ventana tenía un uso, ¿no? Y como este cuadro que es como muy reiterativo en nuestra cultura arquitectónica a partir de la publicación por Alison Smithson, en el que se ve como dentro de un gran espacio, como una catedral, un pequeño mobiliario ya te cobija como refugio. Pues algo tan sencillo hacerlo en este proyecto, ¿no? Por tanto, teníamos 2 volúmenes de tierra construida en la isla, con unas ventanas donde cada ventana tenía un uso de mesa, asiento, acceso, entrada de luz. Y que recogíamos de la catedral, de la lonja, ¿no? Un edificio totalmente enigmático para en aquel momento, que tenía 25 años y que no entendía nada, pero era algo tan maravilloso como con un material construida aquella maravilla de edificio. Y que a la derecha tenéis también esas construcciones que aquí en Cádiz habrá, ¿no? De que en los años 50, pues si una empresa que vendía ladrillos tenía que hacer una fábrica para ampliar, pues con el ladrillo lo hacía todo, ¿no? Maravilloso, como viguetas de ladrillo, muros de ladrillo que te hacen arcos. Esta fotografía también es de John Hudson, de su primer viaje, de su viaje a Mallorca, años 60. Entonces, 2 volúmenes en torno a un aljibe que construye Damián y que utilizamos como parte de la estructura, y cada ventana pues dándole ese uso específico en cada espacio. Utilizar los menos materiales posibles. Sabíamos que posiblemente cuando tenía 25 años uno pensaba, ostras, o sea, para mí un material ya es complicadísimo, 3 ya es excesivo, por tanto no voy a utilizar más materiales, ¿no? No era tan interutilizarlo como por imposibilidad de poder controlar más materiales, ¿no? Al final te das cuenta es que es más fácil, porque mientras menos utilices, más sabes de cada uno, ¿no? Entonces, 3 materiales y cada material a jugar. Como sabéis, la termoarcilla se coloca con los dientes uno delante del otro, pues hacer aparejos que permitiera saber cuál era el que funcionaba mejor prácticamente, y aparte aquel que es más expresivo y que tenía más lógica, cómo podemos construir solo con 3 piezas. Igual con las bovedillas, que las giramos, por tanto ese forjado plano, de repente un forjado que te hacía como ondas con la bovedilla de hormigón girada, y unos marcos que más que unos marcos eran un espacio, ¿no? Cuando tienes unos marcos tan grandes y modulados por la termoarcilla, pues al final acabas construyendo primero los marcos. Bueno, y ahora fotos de los espacios. Aquí se ve, ¿no?, como esta ventana es una ventana donde tienes un colchón para poder hacer la siesta. Esta ventana se abre por si viene alguien que no quieres ver y te escapas por esta ventana. Queda justamente por un caminito. Como esta ventana se convierte en banco. Esta es la cama del perro y de los gatos, ¿no? Esta es la ventana por la que te puedes escapar por el camino. Bueno, voy pasando porque vamos a ponernos con las principales ideas, ¿no? Esto es un archivo en un pequeño ayuntamiento de Mallorca. Es esa idea de que un archivo es que hay que poner libros y, bueno, es un archivo municipal de expedientes, por tanto, la carga son 1000 kilos por metro cuadrado, por tanto hay que pensar una estructura geométrica que pudiera reducir el uso del hormigón y a la vez dar respuesta a la carga del archivo, ¿no? Por tanto, pensamos un sistema de bóvedas, de manera que la geometría te ayuda a tener una capa de compresión por la parte de arriba y solo lleva los esfuerzos a las jácenas, y por tanto está reduciendo el volumen de hormigón del forjado. Y aparte de experimentar también con el archivo, con las estructuras de bóvedas, ¿no? Aquí es interesante porque los materiales son los mismos, ladrillo, tierra, hormigón y madera, pero aquí el protagonismo es la termoarcilla, y es interesante porque
ningún material puede tocarla, porque no, es imposible hacer un encuentro entre todos los dientes que le salen y otro material, ¿no? Aquí tenéis las principales ideas, unas bóvedas sobre las cuales se coloca una estructura ligera en la cubierta para que pueda entrar la luz, ¿no? Aquí están las bóvedas, luego arriba construye una estructura de madera, a partir de ahí cual esta madera no toca, y ilumina todo el archivo desde la parte alta de los muros. Un edificio pequeño también muy sencillo. Y vuelta a jugar cómo podemos ir mostrando las características de este material y también cómo repensar, construir con bóvedas, que podamos seriar cimbras, repetirlas o facilitar siempre el trabajo del contratista, en este caso con los carpinteros. Entonces, aquí lo que es interesante es que las jácenas son las que entran y tienen la medida del 30-60 y las bóvedas no tocan, el muro continúa por arriba, por tanto hay luz que separa la bóveda de los muros. Incluso este muro por donde se asciende no lo toca nadie, o sea, ni la bóveda ni la escalera. Y luego cuando continuamos hacia arriba, una estructura de madera con unas vigas que como no daban, pues las íbamos triplicando para que tuviesen más sección, aunque es menor en relación a la sección en la vertical, pero aumentando la sección en la base o alargándolas para luego hacer uniones como articuladas. Bueno, es todo como una investigación de empezar a aprender qué es lo tectónico, ¿no? Lo tectónico frente a lo estereotómico. La estereotomía es la piedra, vaciar la piedra, lo tectónico es la unión entre las piezas de madera. Una reforma y ampliación de un local, un café concierto, donde lo importante en este caso es, en este lado, ir deshaciendo cosas y en este recuperar pues el antiguo horno, porque antes de ser una cafetería y sala de conciertos era un horno, ¿no? Entonces utilizamos el horno antiguo como escenario y los materiales persistentes para construir unas pequeñas piezas de baño y sus cubiertas, ¿no? Estos serían materiales reutilizados. Esto es la chapa de la chapa que cubría el horno y los ladrillos que también lo envolvían. Y un ladrillo que hacemos nuevo con las alfarerías. Bueno, el tema de cómo el dibujo nos ayuda a acabar de construir los detalles y los espacios. Esta es la fachada del edificio exterior. Tendríamos como el patio, la vivienda, patio, vivienda, y en este caso todo es el local. Y simplemente es ampliar ventanas, cerrar una parte y abrir la otra, cerrar una parte con marés y abrir otra para si hay emergencia. Hay ese punto de collage de ir trabajando con los diferentes materiales que encontramos. En este caso es interesante porque ese saber hacer no solamente es mostrar cuando construimos que las obras queden vistas, simplemente no solamente es como la lonja, ¿no? ¿Por qué la lonja deja el material visto? Bueno, porque ves la expresividad del material queda patente, la técnica de las personas que han pasado queda patente. En este caso, deshacemos los falsos techos antiguos y vemos cómo construían falsos techos en los años 60 y cómo lo están haciendo en los 80. Es como si pudiéramos mostrar las diferentes técnicas de construir en los últimos 80 años. Y si hay que abrir un hueco, pues se abre un hueco directamente en forma de arco, ¿no? Recuperamos la textura de todas las capas para entender ese collage de procedimientos. O sea, que al final la forma final lo que trata de mostrar es los procesos que ha habido para la construcción. Pues hay que hacer una obra, una barra nueva, pues se utiliza el ladrillo nuevo con una barra nueva, se utilizan unos paneles de tierra para poder proteger la estructura metálica contra el fuego y aparte nos ayuda para la acústica, o se pone la posidonia de las dunas marítimas para reducir la reverberación acústica, ¿no? Vamos a hacer una barandilla en honor a uno de nuestros maestros, que es Sigurd Leverens. Y aquí como reutilizamos el ladrillo, el antiguo y el nuevo. Incluso pues acabas lacando con esta idea de que el mismo ladrillo lo lacas con el alfarero cuando lo entra en el horno para poder hacer esta parte impermeable. Aquí acabaríamos como 3 ejemplos de construir con tierra, ¿no? Siguiente material, madera. Este proyecto es cómo podemos utilizar
todos los detalles constructivos, la estructura, construcción y mobiliario y acabados con madera. ¿No? Es una escoleta en UV que ganamos en el 2017. ¿No? Y es esa idea de, ¿no? de podemos coger esta cosa tan emocionante de pasear por el bosque y trasladarlo, la calidad de estos materiales dentro de la escoleta, ¿no? Porque estos niños están disfrutando de una manera bárbara el paseo por el bosque, como los niños que habitan o que utilizan las escuelas o las escoletas con madera, la sensación que nos han comentado las profesoras cambia sustancialmente. ¿No? Como esa repetición, ¿no? Cómo podemos unir diferentes aulas a través de la apertura de los portales, ¿no? Esa cosa tan maravillosa de las casas japonesas, ¿no? O, por ejemplo, como la construcción del pabellón de Westfern en Venecia, de repente cómo va solapando estructuras y de repente te hace entrar la luz sin que sepas muy bien por dónde entra, ¿no? Yo creo que algo sucede aquí, como tenemos una estructura principal, sobre esta estructura principal hay unas jácenas, sobre estas jácenas se colocan otras jácenas y es ahí donde hay unas ventanas corridas que hacen que este espacio, que es el más oscuro, acabe teniendo toda la luz. Este es el edificio, es una escoleta de apenas 4 aulas. Entonces bajas por una rampa, por tanto, como veis, vamos a buscar la cota baja del solar y acaba teniendo desde el exterior apenas 2 metros. Entonces bajas por una rampa, accedes y en el centro, que era un corredor de 3 metros, se ha convertido como en el comedor. Estaba en la sala polivalente el comedor de los niños y el corredor se convierte como en ese patio principal cubierto donde la luz entra tangencialmente por las ventanas altas, ¿no? Esa idea de cómo vamos uniendo desde las bases de hormigón abujardado con pilares de madera y las jácenas que luego van una jácena solapando con otra, y entonces vamos como subiendo el edificio. Y aquí aprendemos otro tema también de lo tectónico, ¿no? Esa idea de cómo se hacen las uniones. En este caso las uniones, yo creo que unas uniones correctas, pero que no acababan de formar parte de la construcción del edificio. O sea, simplemente quedaban tapadas, porque aquí va otro pilar de madera. Los pilares eran pilares de 10 centímetros, que ya nos cumplían la estructura, y se le acaban poniendo otros, entre comillas, pilares de madera de 10 y 10, complementando un pilar de 30, que es el que te acaba protegiendo a fuego. Y entonces, aquí acabamos construyendo, ¿no? Esa idea también de esa cosa tan sencilla que construían de solape, ¿no? El pilar, la vigueta, las otras viguetas. Bueno, son algunas fotografías de la entrada, la rampa, la sala polivalente, que es un aula que se puede cerrar con correderas. Y luego los interiores, ¿no? Los interiores de las aulas pues acaban teniendo un pavimento de madera con unos armarios también de madera y las puertas que dan acceso a todas las aulas, de manera que las profesoras y niños pueden ver transversalmente y comunicarse tanto del corredor a patio como de aula a aula. El siguiente proyecto es una escuela privada, una primera fase que hicimos, y aquí sé que hay un esfuerzo de trabajar directamente con una empresa, porque ya nos permite no pasar por una licitación, y hacemos una licitación con empresas que ya nos pueden interesar, y entró Egoin, que es del País Vasco, y estuvimos trabajando con ellos un año, cómo poder utilizar el mínimo en este caso ya no solamente reducir el número de materiales, sino utilizar el mínimo de piezas, tanto de pilares, jácenas, bulones para hacer las uniones, como de ventanas, de manera que este edificio se podía replicar para todas las escuelas de Mallorca o incluso en otras comunidades. Es intentar cómo podemos seriar un sistema constructivo y estructural para construir durante 3-4 meses en verano. En este caso es una escuela que se plantea con una estructura que reconocemos en los conventos y monasterios mallorquines, que tiene su base en la palestra griega. Es una cosa maravillosa, que es como la palestra, como un centro de atletismo, también ligado a la cultura, donde había una serie de aulas, de espacios, abiertas a un corredor, aporticado, y en medio de un patio tranquilo, donde hacían estas pruebas, y en otro lado el jardín. Estas dos estrategias son las estrategias que se utilizan para poder protegerse de las condiciones climáticas más adversas, ¿no? Como son los vientos de norte en invierno,
O, como bien sabéis aquí, el tema del asolamiento a sur y a oeste. Entonces, bueno, el tema del patio con una gran parra, protegiendo con laureles, un muro de laureles que pueda dar protección a los patios para los niños, almeces y chopos de cara a poniente, ¿no? Por tanto, el master plan que se planteaba era este gran patio, intentando después, con unas grandes, ¿no?, como una especie de estructuras metálicas, pudieran acabar, dar la estructura para cubrir todo el interior y en verano tener esta protección y en invierno poder quedar abierto. Esta sería la planta, totalmente modulada a 3,20 m. En esos 3,20 m, que es una retícula de 3,20 m, que en cada espacio tiene que entrar la aula, una sala técnica, un ascensor, las escaleras, bueno, es como esta repetición que permite estandarizar y, por tanto, poder construir en aquel momento, 2018-19, a 1.300 euros por metro cuadrado una escuela con madera. Bueno, alzados, secciones, esta idea de cómo... Una cosa también interesante con el tema de la madera es esa idea como la sección que tenemos también por el, ¿no?, desde la frente por el párpado, perdona, la ceja, el párpado, la pestaña y el ojo. Hay algo en la madera, el canto de la madera es como nuestro ojo, ¿no? Por tanto, tiene que volar el CLT con una chapa de zinc que proteja el canto de la vigueta, igual aquí el hormigón protege el canto de la vigueta, de manera que todo se va retrasando hacia atrás, ¿no? Por tanto, proteges del sol y proteges el material. Aquí, bueno, una serie de imágenes que van ilustrando esta idea de cómo intentar reducir el uso de tirafondos, porque si quisiéramos desmontar este edificio con tirafondos es una locura porque no saben dónde están y es como meterle grapas a una madera. En cambio, trabajamos con Egoin un sistema que nos permitiera montar y desmontar fácilmente, donde aquí, por ejemplo, veis una unión entre una jácena y un pilar, donde se colocan bulones. En este caso, aquí vendría un aislamiento térmico de 16 centímetros y aquí va una pieza de CLT que me hace de dintel y me arriostra y que va encajado con un machembrado y, por tanto, no hace falta rosca porque el mismo CLT ya te hace de tope. Y, por tanto, aquí se ve todo el trabajo que hace Egoin. Esto se construyó en apenas 3 semanas y a partir de aquí se sella. Aquí se ve el espacio construido con CLT y viga laminada. Este CLT va, aquí tenéis que este CLT es el que arriostra en este sentido y estos CLTs ortogonales que separan las aulas son las que arriostran el edificio en ese sentido. Entonces, bueno, aquí es una de las fases antes de la vegetación, ¿no? Y esta idea de repetición y algo tan sencillo como, por ejemplo, este voladizo, en vez de hacer el CLT que saliera como en la parte del patio, simplemente colocando unas losas prefabricadas de hormigón de 12 centímetros separadas de la fachada y por gravedad se colocan encima de las viguetas. Simplemente desde Egoin se cortó esta vigueta, tiene 1 centímetro menos para que ya haga la pendiente del agua, ¿no? Bueno, y aquí un aula con los niños jugando, en el interior del aula. Este proyecto continúa con la siguiente pregunta. Es un pabellón que hacemos en una exposición en Dinamarca y la idea es si podíamos quitar los bulones. ¿Somos capaces de construir arquitectura solo con madera? Entonces esta es la cabaña, es como un recuerdo de lo que construimos en el estudio de Damián, donde cada ventana tiene un uso, la entrada, un banco, la cama y la mesa. ¿Quieres agua? ¿Quieres un poco de agua? No. Vale. Bueno, el tema del CLT, aquí aparece también otra pregunta, si somos capaces de utilizar el CLT y que el CLT pudiera hacer de estructura de acabado y de aislamiento térmico. Entonces lo quemamos para ver la capacidad que podía tener para aislar, ¿no? Sabemos que si se quema el CLT ya estás protegiendo la madera de cara al exterior y bueno, si quemábamos como la parte de celulosa y solo se quedaba el carbono, pues podíamos reducir, aumentar el aislamiento. Entonces es un edificio que se hace en pandemia y aquí es interesante porque planteamos todos los core y cogimos como CLTs y la idea era que las unidades de los CLTs se hiciera también con cuñas y se dibuja todo, se manda
a fabricar a KLH, en este caso es KLH, Dinamarca contrata a KLH para hacer estos paneles, se recortan todos los paneles y se especifica cómo se tiene que construir cada una de las fases, ¿no? Y una cosa bastante bonita, y es que empiezan por el suelo y acaban colocando primero como estos 3 pilares de madera maciza, que sí es como si fueran 3 personas que estarían aguantando la jácena para que al aguantar en este momento la jácena, que nadie la apoya, luego le ponían el CLT. Entonces es como colocar una estructura que ayuda al montaje y que acaba distribuyendo. Aquí los diferentes pasos de la técnica, el panel quemado. Hay diferentes tipos de uniones. Aquí esta es una unión, es la cola de Milano versión mallorquina, la llamamos una cua de Oronella, que es cola de golondrina, ¿no? Porque es como más esbelta. Entonces mandamos un ejemplo desde Mallorca de cómo hacer 2 uniones de CLT con esta cuña para que tuviesen cómo queríamos exactamente hacerlas. Y aquí la construcción del pabellón con diferentes tipos de uniones. ¿Y el pabellón dentro de la exposición. Aquí se ven, por ejemplo, las uniones entre CLTs, las uniones entre las ventanas y aquí como estos 3 pilarcitos de madera maciza acaban cogiendo esta jácena para poder luego anclar los CLTs de los muros. Y aquí, por ejemplo, encontramos cómo estas viguetas acaban como pilladas o cogidas o tensionadas por esta jácena, al igual que estas de aquí, por esta jácena y por otra que hay encima. Bueno, diferentes imágenes de la estructura. La siguiente pregunta es Amarar, ¿no? Que es como esta empresa que montamos a partir de un desastre. O sea, la pregunta era la siguiente: ostras, si ya controlamos hacer uniones de madera, o sea, que todas las uniones sean de madera, ¿es posible dar otro paso más? Es como podemos ir reduciendo, o sea, cada vez menos, ¿no? Como decía, ¿no? de la sota, podemos ir quitarle más pelos a la cabeza para quedarnos con la esencia con el origen de cómo construir con madera. Entonces, bueno, apareció octubre de 2020, hubo como 2 Cap de Fibló, que son estos tornados mediterráneos, junto con un reventón, y acabó destruyendo 300.000 árboles. Este es el tipo de lo que hizo el viento. El viento acabó rotando. Entonces, lo que aparece ahí, nosotros pasamos ahí temporadas en verano desde hace 15 años, entonces, bueno, ya te dolía el estómago, dices, a ver, esto es un maldito desastre, ¿somos capaces de utilizar esta madera para hacer mobiliario? Conseguimos hacer un prototipo con un carpintero y para empezar a hacer la industrialización nos encontramos que no era posible. O sea, la cadena estaba rota entre el aserradero y los carpinteros. Los aserraderos tienen forestales, cortan los árboles y hacen pallets o pellets o astilla. Y los carpinteros dicen que este pino no sirve para hacer mobiliario. Como si fuese otro material, ¿sabes? Como una cosa totalmente absurda. Entonces, ahora os pondré un pequeño vídeo después de 4 años de trabajo, cómo el proyecto no es un proyecto aislado como nosotros, sino es un tejido que hemos creado y que estamos haciendo viable ahora mismo en la isla de Mallorca. Es una fiesta popular en Pollensa y en vez de tener los toros de San Fermín, bajan un pino que cortan de la montaña. Esta gente está subiendo el pino y van a aguantar que este pino no caiga sobre todas las personas que hay abajo. O sea, hay un tema comunal de que entre todos aguantamos el pino, ¿no?
però jo crec que una cosa important és entendre quin és el tipus de bosc que tenim a Mallorca. La mayor parte de la gente puede que piense que los bosques de Baleares se han ido reduciendo en las últimas décadas. La realidad es justo la contraria. En los últimos 60 años hemos experimentado en las islas un crecimiento de nuestros bosques realmente espectacular. Només estem gestionant el 5% de la superfície forestal. Això vol dir que el 95% de la superfície està abandonada. Por lo tanto, tenemos más bosque que nunca en la época histórica en las Islas Baleares. El riesgo que este bosque tiene frente a las perturbaciones y al cambio climático lo pone en peligro. And then the question is, what is the role of design, architecture, construction, and all of this? Todos los bosques que vemos en la Tramuntana pueden parecer salvajes, pero no lo son realmente. Son bosques antrópicos. Todos los cultivos de la Serra de Tramuntana, que son los que han esculpido este terreno, son gracias a los cuales la Serra de Tramuntana es hoy como la conocemos. Todo esto, evidentemente, viene de la mano del hombre. El gran reto ahora mismo en la Serra de Tramuntana y en el resto de Mallorca es que esos usos tradicionales, esas prácticas que sirvieron para generar este entorno tan fértil, tan biodiverso, tan rico en cultura, en patrimonio, todos esos usos hoy están en decadencia. Ya no es rentable cultivar este territorio, ya no es rentable gestionar estos bosques, por tanto, desaparecen esas prácticas. Esto implica que necesitamos actuar en el bosque y, por lo tanto, no podemos abandonar el bosque sin gestión. L'administració forestal intervé a su en el 2% màxim de la totalitat del territori. És imprescindible implicar en els propietaris privats, implicar a les empreses perquè ens ajudin a la gestió del bosc i a la gestió del paisatge per fer-lo resistent contra els incendis forestals i per fer-lo també resistent contra els efectes del canvi climàtic. I la manera que aquesta gestió sigui eficient és aprofitant els seus recursos. Esta actuación que mantenga a nuestros pueblos de montaña vivos, que mantenga un tejido social que aprovecha el monte, que es capaz de hacer un consumo local de sus maderas y que es capaz de generar productos de alta calidad para disfrute de todos, que nos permita, al mismo tiempo que empleamos esos productos locales, una protección precisamente del bosque que disfrutamos. Necesitamos personas que trabajen en ese medio agroforestal, que tengan la oportunidad de tener una vida digna, y si abandonamos eso, y sobre todo si abandonamos a la gente que hace eso, que cuida nuestros olivos o que cuida nuestras viñas o que cuida nuestros campos o que cuida nuestros bosques, estamos abandonando la capacidad de mantener y conservar el territorio. L'olor que fa, no? Vull dir, que entengui el tema de la matèria, no? D'entendre que els arquitectes han de construir en matèries que puguin regenerar els ecosistemes. I això és una acció que estem regenerant l'ecosistema. El qual tenim una massa forestal molt gran, tenim uns ecosistemes desenvolupats, però a la vegada tenim que els boscos estan abandonats en un 95%. Per contra, estem important 70.000 tones de fusta preparada per construir. One of the things that drives the project is to try to understand a little bit better what we mean by extraction. Extractivismo, this problem that if you have an economy or a country which is based on extracting a lot of material and leaving the country, you have an economy which is totally unsustainable. And a lot of the Latin American countries have been based on this. Empleant madera d'aquí estem protegint els boscs, perquè a Sud-amèrica s'estan fent barbaritats, a Àfrica s'estan fent barbaritats, i aquestes maderes estan entrant aquí a Europa. Quan diem de fer servir la fusta dels boscos de Mallorca, no només estem cuidant els nostres boscos, sinó que estem fent és cuidar els boscos dels altres llocs del món.
necesitamos actuar en el bosque. Cortar algunos árboles puede salvar miles de hectáreas de bosque. S'ha acabat ser de no tocar boscos. Si no gestionem els boscos, ho faran els incendis forestals en forma d'incendis més virulents i més extensos i més perillosos. Jo crec que l'acció de Marà el que vol fer és com fer que un element molt important del territori de Mallorca, que és el bosc, el podem tornar a reactivar, cuidar i tornar a teixir productiu. Per tant, aquesta idea d'agafar un arbre, un tronc i fer un moble, hem après durant aquests anys de la importància de recuperar tota la cadena de valor i cada un dels sectors per fer possible aquest projecte. Propietaris, forestals, serradores, fusters i dissenyadors. I en aquest cas hem dividit com l'exposició en dos zones, dos parts. Una primera part seria com a partir de la fusta del Piedepensi de la Tramuntana fer una sèrie de mobiliaris. Bé, aquí ya estamos explicando como la exposición que hicimos, pero bueno, yo creo que se entiende un poco la problemática, que creo es interesante. Creo que además tiene que haber un trabajo para... Nosaltres fem con esta reflexión. El producte local ha anat més enllà que el simple producte, sinó que estem garantint la conservació del paisatge. Creo que además tiene que haber un trabajo para alinear esos costes de mercado con costes medioambientales, ¿no? Hacer la suma bien, hacer bien el cálculo de lo que cuestan las cosas. Si realmente un producto producido masivamente, industrialmente en China, pagara su coste ambiental desde el momento de producción hasta el momento del final de vida, que se llama, los precios estarían alineados. Eso es la clave. Por eso es muy importante reforzar estos proyectos donde se pretende de alguna manera reconstruir esa relación con el entorno y repensar esos usos o ese entorno para los nuevos tiempos que corren, ¿no? Bueno, yo creo que intentamos explicar aquí la problemática que encontramos en el bosque y, por tanto, este problema que hay actualmente, cuál es la madera, de dónde viene y procede, que realmente para poder construir con madera todo la demanda hotelera, por ejemplo, de las 250.000 habitaciones que hay en la isla, pues hay que ir renovando cada año, pues renuevan del orden de 10.000 o 15.000 o 20.000. Todo este material llega a diferentes puntos del mundo. La propuesta es, como comentábamos antes, cómo podemos hacerlo esto de manera local, ¿no? Por tanto, en estos años hemos ido tejiendo esta cosa tan importante de unir las personas, del forestal, el aserradero y el carpintero, y a la vez conocer técnicas como amarar, que es poner la madera dentro del agua, que permite que el agua saque los taninos y los azúcares y, por tanto, que tenga más durabilidad y sea más fácil trabajarla. Saber que, por ejemplo, el centro, el duramen, es más apto para hacer estructuras, porque a una estructura le puedes pedir que les haga una grieta o que se mueva, porque no le afecta a las condiciones estructurales. En cambio, una mesa no le pides que se mueva 1 centímetro, porque si no podrás pasar un boli o un lápiz para dibujar encima de ella. ¿Y cuáles son los procesos de secado? Cómo son las secciones de los árboles, cómo podemos cortar la madera y cómo podemos construir solo con madera. Lo que hemos aprendido en los últimos proyectos, somos capaces de construir, de dividir una mesa en sus 3 piezas, tablero, pata y cuñas, y a partir de una investigación de cuñas, según el tipo de pata, según el tipo de mesa, podamos resolver los esfuerzos de cada unión dependiendo de esa cuña. Podemos hacer estructuras. Somos capaces de realmente con este duramen hacer edificios o cubiertas, estructuras de cubierta, cerchas, pilares con esta madera. Aquí tenéis, por ejemplo, como nuestra restricción de la madera de 2,10 metros, que procede de los bosques. Acabamos diseñando unas piezas pequeñas que permita realmente hacer cerchas de 10 metros. A través de esto serían las piezas de 2,10 metros que vienen definidas por el camión que transporta los troncos en la sierra, porque es el mayor volumen y por tanto mayor eficiencia
de transporte de material por cada trayecto. Entonces, ¿podemos hacer pilares de 4 metros a partir de listones de 2 metros? Bueno, son preguntas que acabamos haciendo un prototipo y este prototipo pues, ya permite poder utilizarlo en nuestros proyectos. Aquí tenéis una jacena de 10 metros con estos pilares de madera, ¿no? ¿Qué pasa con la piedra, no? Con la piedra, quería empezar ahora posiblemente una de las grandes miradas a través de la piedra que hizo Hudson en los años 70, ¿no? Que es el edificio de Callis. En este caso es interesante lo que pasa en la obra de Hudson, que supongo que lo conocéis, que es esa diferencia entre lo que digo yo, lo que hace Mallorca y lo que hace fuera de Mallorca. Es como si Mallorca le dijera a Hudson: mira, estos son los materiales que tenemos y por tanto nuestras restricciones. Con esto a ver qué puedes hacer. Es interesante ver aquí, por ejemplo, la complejidad que tiene que resolver uno de sus colaboradores, Rafael Moneo, para poder hacer la intersección de las bóvedas, que él explica que es tan sencillo. Cuando Hudson tiene que resolver la cubierta de Callis, en un mismo bloque, con las reglas claras de las piezas y las viguetas es suficiente. La complejidad de la perejal para construirla, que realmente es como un sobreesfuerzo en relación a un sistema que es repetible. Esto lo puede repetir el IBABI. Esto no lo puede repetir el IBABI. Luego preguntas, ¿a quién se le ocurre coger pequeñas habitaciones y dividir en volumen la casa y que para ir de un salón, de una habitación a la cocina tienes que pasar por el exterior? ¿No? ¿De dónde proceden los materiales que utilizó? ¿No? Utilizó estos dos materiales para construir los muros, el pavimento, una piedra que procede de lagunas de coral y un pavimento y unos muros y pilares que vienen del marés, ¿no? Detrás de la casa de Hudson hay como una serie de reflexiones que Hudson en aquella época, en los años 70, compartían con Louis Kahn, ¿no? Esta es la primera publicación que hace Hudson en 1983 sobre la casa, en la que explica que su casa estaba compuesta por una sola habitación, la sala de estar. No explica nada más. Hace estos dibujos para la publicación de Dennis Lasdum y publica estas dos fotografías. Que hay un cierto paralelismo en aquella época de los años 70 de poder explicar qué era lo esencial para construir. En estos años, Hudson va a una exposición y a una conferencia de Louis Kahn en el 69, en Zúrich, que posteriormente, en el 70, Louis Kahn dibuja este dibujo para explicar que la esencia de la arquitectura nace de una habitación. Por tanto, si vamos a hacer arquitectura a base de habitaciones, que diferenciaba habitación de espacio, una habitación es aquel espacio que cierra todo un volumen. Aquí estaban explicadas las reglas. Hay algo de que Hudson construye esta habitación, o sea, Hudson no la dibuja, la construye, ¿no? Si Louis Kahn la dibuja, Hudson está construyendo en la sala de estar esa habitación fundamental que considera que hay que tener la arquitectura, concretamente en este caso, en Mallorca. Esta habitación la acaba trabajando tanto en sus primeras versiones de Callis como en Canfeliz. Esto es Callis años 70 y Canfeliz años 70. Entonces es interesante cómo la idea de esta habitación en relación con unas ventanas que miran hacia el mar y un banco sobre el cual gira todo, lo va repitiendo con diferentes formas, ¿no? La diferencia es que esto es Canfeliz, donde es ortogonal, y Callis, porque Canfeliz está sobre un paisaje antropizado, sobre una zona agrícola, encima de una ladera de montaña, y por tanto entiende que me oriento solamente a ese lugar. Frente a Callis hace un giro de ventanas de 180 para ver y para que entre la luz durante todo el arco del asolamiento. Y lo mismo con las secciones de cubierta, ¿no? Esta es una versión de casi de las últimas de Callis y esta es también una de las últimas versiones de Canfeliz, ¿no? Hay algo bastante interesante y es que en esta hay un esfuerzo porque todo lo que pasa aquí dentro sea de piedra de marés, frente a que aquí realmente son los pórticos que acaban cerrando las ventanas sobre el cual pone el vidrio. Y por tanto tú ves perfectamente que esto está construido con pilares y con viguetas de hormigón. Esto acaba
sumándose, que al final la casa es una suma de habitaciones en torno a un patio. Hay algo de la habitación de Canlis que se puede ver o sea, yo creo que Canlis es como esa habitación que tiene como dos estilos de vida que vivió Utzon. La época que vivió en Dinamarca y en Estocolmo, que estuvo 4 años mientras Dinamarca estuvo bajo la ocupación nazi, emigró a Estocolmo y desde 1940-44 estuvo viviendo en Estocolmo, por tanto, debió visitar claramente el crematorio acabado justamente en esos años. Y por tanto, lo interesante de que Asplund, el autor del crematorio del Woodland, acaba dividiendo el mismo crematorio en capillas separadas por patios y que todo dé el protagonismo a la colina colosal Olmos proyectada por Leverens, ¿no? Aquí esa idea de volúmenes separados por patios detrás de la vegetación y luego el gran pórtico que se acaba abriendo a la colina, o en el caso de Canlis el pórtico que se abre hacia el mar, ¿no? Y luego el interior, cómo acaba estructurando un espacio nórdico a través, aquí tenemos como el catafalco donde Asplund coloca la tumba, y cómo el espacio acaba dividido por un pilar con una jácena, donde tienes un espacio central con las ventanas altas, porque es un clima nórdico, por tanto es una luz suave, que no tiene un impacto de luz y de calor en el interior, y cómo alrededor del catafalco se colocan los bancos, ¿no? Hay algo similar en cómo Utzon también resuelve con el pilar y la jácena este espacio principal y este corredor, ¿no? Es lo que es interesante, que hay algo de ese estilo de vida que condensó Asplund en la arquitectura del crematorio, la acaba heredando como uno de los edificios más significativos y que Utzon reconoce en escritos que los dos mejores proyectos para él es el crematorio de Asplund y la ampliación del ayuntamiento de Göteborg. Pues bueno, hay algo aquí como en el tema del redibujo, como hemos redibujado la capilla y Canlis, y ver esa idea de que la gran diferencia, aparte del uso de cómo la estructura acaba dividiendo el espacio, cómo tenemos una pieza central sobre la cual gira un banco, el tema de las ventanas y la construcción en piedra es lo que acaba definiendo ese espacio interior. Utzon compró el primer solar en 1957 y construyó esta casa en 1970. Por tanto, llevaba 13 años ya pasando veranos en Mallorca. Por tanto, yo creo que su otro estilo de vida era el Mediterráneo. Entonces, Canlis condensa esos dos mundos, ¿no? Ese estilo de vida nórdico, de donde él procedía, y realmente donde más feliz estaba, que era tanto en su estilo de vida que quiso desarrollar en Sydney, pero que finalmente quedó truncado, en sus años que pasó en Hawái y en los años que pasó en Mallorca a partir del 57. Aquí tenéis un dibujo de Utzon recordando como uno de los edificios que más le impresionaron en su vida fue la catedral. Y en la catedral la construyó participó también Guillem Sagrera en 1420. Por tanto, la lonja, que es un edificio que construye Guillem Sagrera a la vez que está construyendo los pórticos, las crujías del centro de la catedral, es como una habitación que podríamos entender abstracta, moderna, de estas construcciones góticas que duraban siglos, ¿no? Aquí tenéis la Catedral de Palma. Sagrera participó en la construcción de estas crujías y cómo la catedral cómo la lonja de los mercaderes, un edificio que le pagó el Colegio de Mercaderías para hacer como una sala de contratación. Venían mercaderes del norte de Europa y aquí se contrataban para comprar mercancías del sur del Mediterráneo o del este del Mediterráneo. Por tanto, era una sala de contratación de productos para poder intercambiar, ¿no? Que aparte este edificio se pagó solamente con las tasas que se le cobraban a los mercaderes. Entonces yo creo que Sagrera lo que hace, que es de la quinta de Brunelleschi, que ambos empiezan sus edificios más importantes en 1420, o sea, Brunelleschi empieza la cúpula de la Fiore también ese año, acaban siendo como una habitación que permite entender la complejidad de construcción de una catedral.
toda la cantería que implicaba. Y que este edificio que puede explicar qué puede llegar a ser un espacio construido en piedra y entender su estereotomía, cómo Hudson acaba aprendiendo cómo construir con piedra gracias a Sagrera, que de facto ambos, el edificio más significativo es la catedral. Hay una obsesión también de Hudson sobre los pilares de la catedral y de la lonja, ¿no? Y ese tema de la luz mediterránea, ¿no? Aquí tenemos esta luz, lógicamente la catedral. También es interesante, la catedral, como define Paul Frank, es uno de los edificios que tiene mayor volumen interior con el mínimo de material posible. Es llevar al límite de la naturaleza el material. Y aquí tenéis, bueno, yo creo que esa idea de esta extracción de la piedra, más allá de que este es un edificio estereotómico con una estereotomía compleja, pero que aquí hay esta estereotomía modulada a partir de las dimensiones que venían estandarizadas por las canteras. Y luego quedaría el último paso, que es, bueno, ya tengo la habitación abstracta, ya sé cómo distribuirla, como me ha dicho Asplund, y ya sé construirla como he podido ver en la lonja de Guim Sagrera. Y ahora a ver cómo me coloco, ¿no? Entonces él se coloca, citando también las palabras de Aalto, que si Aalto tuviera que poner una mesa y darle luz a un sitio, lo primero que haría Aalto es colocar la mesa, colocar las sillas, miraría cuáles son las vistas por donde entraría la luz y luego colocaría los muros. Y esto es lo que hace Hudson para poder explicar Carl Lees en esta publicación, que son los croquis que, es interesante, esos son los croquis que prepara para esta publicación que os he mostrado al principio, que se publican esos dos. Pero lo mismo, llego al solar, elijo cuál es el mejor punto del solar, pongo las vistas, coloco el banco con las vistas, coloco las ventanas y pongo los muros, ¿no? Esa claridad también de cómo, cuando tengo ya la idea, cómo me coloco. Y también cuenta la hija, Lynn, que cuando estaban construyendo la casa, Hudson se sentaba en un sitio y se ponía una caja de cartón en la cabeza y con la caja de cartón acaba focalizando cuáles eran los puntos de vista, ¿no? Entonces hay un trabajo también, como hemos visto en las primeras versiones, de cómo se van moviendo las ventanas para acabar de definir cuál es la forma de esas ventanas. Y para acabar, Carl Lees, hay este dibujo, que claro, cómo queremos, una vez que ya tienes la habitación, la distribución, como te dice Asplund, cómo se construye y cómo colocas la primera habitación. Ese es un dibujo de Hudson explicando que Carl Lees son como 5 aves, donde la sala de estar se coloca primero y, como diría Luis Kahn, cuando tienes una habitación, el proyecto y el edificio es una suma de habitaciones. Pues al final tienes las 2 habitaciones de Liz y John, el pequeño pabellón de Kim y la sala de estar, que al final entre aquellas habitaciones se encuentra el patio. Y esta acaba siendo como la casa, el resultado de estas herramientas que hemos encontrado nosotros para poder entender Carl Lees y que creo que el lector o el espectador puede continuar lucubrando qué pasó por ahí detrás, ¿no? Hicimos una rehabilitación en el 2011, hemos hecho otra ahora de Carl Lees, y en el 2011, que fue una intervención donde estaba en muy mal estado, bueno, esos son materiales que sacamos, y estos serían los materiales con los que construyó Hudson Carl Lees. Para el suelo, pues una piedra de Santagny, que es una piedra muy densa, para los muros y pilares, piedra de marés, una madera de pino, que en aquel momento posiblemente era el pino de Flandes, que venía de Suecia, cerámicas locales, las viguetas que encontró en un almacén de construcción con sus bovedillas y lo que encontró en una empresa de construcción también para comprar los interruptores y el tubo. Con lo cual, definida la estructura, lo más importante era que lo demás simplemente nos torsionara y acompañara. A partir de aquí, cómo se construye el edificio y luego esa investigación que hacemos nosotros, cómo está construido, ¿no? Pero bueno, simplemente es para continuar nosotros ese trabajo. Bueno, si os queda energía, puedo acabar, creo que ya llevo un rato, una hora, ¿no? No llega. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues continuando manteniendo la cultura de construir en piedra, ¿no? Esta cosa tan maravillosa que encuentras en los pueblos de Mallorca, en un edificio maravilloso que hay en Menorca, las voltas de Sor del Rey, y un libro
de dos seguidores de Hudson, de Guillermo Oliver y Neus Iniesta, que dejaron en los años 80 toda la técnica ancestral en una documentación dibujada a mano de cómo construir con marés. Estos instrumentos y el material. Esta es una cantera que hay al lado de esta casa donde hay como 17 kilómetros de minas de piedra de marés de donde se extrae, ¿no? Es una casa que está emplazada en un territorio agrícola. Para nosotros es muy importante cuando construimos un territorio agrícola que haya una explotación agrícola ligada a ese lugar, de manera que no convertir estas fincas en unos jardines. Y es recuperar un sistema de bóvedas construidas en piedra. Es una vivienda que tiene como una gran sala, una habitación principal, una sala de estar con comedor y unas habitaciones auxiliares. Entonces, en este caso, son unas bóvedas con unas cubiertas inclinadas que permite mantener como esta cámara de aire ventilada y cómo podemos construir solamente con marés. Es una casa que empezamos en 2015, es como ha habido problemas con la licencia, cosas de estas, y bueno, trabajamos con las sonometrías, hacemos maquetas y después nos ayudamos con estas imágenes para ver cómo el entorno, este tema de master plan, de cómo es importante, cuál es el fin con lo que la casa tiene que poder relacionarse con el exterior, ¿no? Bueno, cómo hacemos estas jácenas con hormigón que podamos teñir, cuál es la sección del hormigón, cómo hacemos el aparejo. Bueno, hay como está este trabajo de cómo también, cuando hacemos las imágenes, de cómo se acaba construyendo los edificios, ¿no? Cómo reusar antiguas tipologías y reutilizar materiales. Siempre cada proyecto intentamos cuál es como está imaginario, ¿no? Esta es una ampliación que hace muy bonita Sáenz d'Oiza, en una casa antigua bueno, ahora mostraré en Serrotas. Esta es una ampliación que hace John Hudson en una casa que reforma y cómo simplemente le añade este porche. Oiza hace lo mismo, cómo tienes una vivienda antigua y acaba añadiendo este porche. O el porche, o la construcción esta tan maravillosa del Corral de Carbón de Granada, donde hay unos pilares que acaban recibiendo unos forjados también de madera, ¿no? Y bueno, cómo hay esta técnica. Entonces, ¿y cuáles son los materiales? En este caso utilizamos piedra de marés y la recuperación de antiguas carpinterías de la casa y otras carpinterías como de demolición, ¿no? Entonces, bueno, es una casa, es una plurifamiliar, es una tipología preexistente. Esta es la estructura, son estas tipologías que dividían en dos muros. Con unos tabiquis sacaban 6 habitaciones. Recuperamos esta tipología y le añadimos este porche, este pórtico. Todo el interior está construido con carpinterías reutilizadas y luego se la amplía con esta galería construida con pilares de marés y unos grandes dinteles de marés de 2 metros, ¿no? Aquí tenéis, bueno, unas imágenes también donde aquí la idea es buscar también estas grandes dinteles de piedra, de manera que no tengamos que poner piezas, porque si no hay unos empujes laterales y con dinteles únicas de piedra podemos realizar, ¿no? Este sería el pórtico de piedra, mientras que en el interior la idea es cómo podemos reutilizar estas carpinterías, que ya hemos hecho una serie de instalaciones, e incluso lo hemos aplicado en algún edificio de reforma, justamente con José y Marta, con Peristoral. Entonces, bueno, son cosas que ya hemos realizado y también lo hacemos ahora en esta reforma interior de la vivienda. O cómo hay arquitecturas que emergen del territorio. En este caso son unas caballerizas que hay en campos. Los materiales es la vegetación y la piedra de marés con la madera que encontramos en el territorio, ¿no? Es unas caballerizas que tienen como los establos para los caballos, como un lugar para poder disfrutar los propietarios, la zona de cuidados, almacenes y una serie de recuperación de unas viviendas preexistentes o de almacenes, ¿no? Es como hacemos un gran complejo que aparte pueda como engancharse al territorio. ¿Qué utilizamos los 3 materiales? Que sería piedra, madera y la cerámica para cubierta. Aquí la idea es esta repetición también, estas cosas puede ser como lo de Arimunani, ¿no? Como con un pilar de marés, con unas viguetas de madera, acabamos construyendo todo un sistema que es repetible, que recuerda a los establos que se construían también en esta zona. Bueno, son como tipología de establos, como el espacio de la propiedad pues tiene como espacios comunes y como
estructura tipo la podemos ir repitiendo tanto en los establos, en los espacios comunes, como en la zona de almacenamiento de las balas de paja, ¿no? Aquí tenéis también la idea de cómo ir trabajando, en este caso, con pilares de marés y unas celosías de marés que acaban de arriostrar y también tamizar la luz hacia los interiores de los establos. Por tanto, aquí tenéis los tres materiales, que es la piedra de marés, arenisca, con la madera que acaba construyendo todas las cerchas y las separaciones entre los establos, y directamente en este caso de la zona de los establos colocamos la teja directamente sobre rastreles, ¿no? La lámina de agua que siempre ayuda a poder refrescar este ambiente y que los caballos puedan meterse dentro, y este volumen que sería como el espacio común donde está construido todo con madera y siempre separado por estos pórticos, de manera que ya te aseguras la sombra con estos voladizos de 3 metros. Y ya para acabar, ¿qué podemos hacer con las 50 canteras? Hay 1000 canteras en Mallorca, pero 1000 canteras porque hay canteras de 4x4, de 20x20 o en el mar. Pero hay unas 50 canteras que podrían ser reutilizadas de alguna manera. En este caso hemos hecho una investigación donde, juntamente con la Escuela de Arus, donde hemos fotografiado estas canteras, y planteamos dar respuesta al problema de la migración de las aves. ¿Somos capaces de renaturalizar estos espacios para poder utilizarlos como reservas naturales? Y esta obsesión también de cómo se dibuja la cultura del marés. Es un dibujo que, en este caso, analizamos una cantera abandonada, cómo es la sección, cómo la cantera te está hablando de un lugar que está ligado a un ámbito territorial agrícola, que pertenece a un municipio, con lo cual se ha construido unas iglesias, incluso actualmente Caldís se construyó con este material, ¿no? que se saca de... El marés se extrae de las plataformas de arena que queda entre las montañas rocosas y que acaba siendo simplemente, geológicamente, una suma de granitos de molusco que acaban conformando esta piedra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando las canteras se abandonan? ¿Cómo crece la vegetación, ¿no? Es como entender que el dibujar es un reconocer un lugar que después utilizamos sus residuos, hemos hecho esta instalación para ver cómo podemos reutilizar estos materiales y así hacer como estas reconstrucciones para que las aves puedan continuar. Y esto lo aplicamos en docencia y bueno, con esto acabamos. Que lo más importante es cómo podemos tejer entre todos una nueva manera de hacer para recuperar esa sincronización entre lo que hacemos y en el lugar en el que estamos. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias. Sí, porque es de clases, con lo cual me sé perfectamente el percal. Bueno, como siempre abrimos micrófonos para una ronda de preguntas, que esperamos que haya alguna en el patio butacas o también online. Incidimos en esto. ¿Alguna pregunta en la mesa? No. Nos ha dejado sin palabras. ¿Nada? No sé cuántos años lleva Baleares, digamos, inmersa en esta cultura, en esta nueva arquitectura, en esta manera de entender la importancia del territorio, de los recursos naturales, de la cercanía, que también has explicado. Pero mi pregunta es, ¿está calando esto poco a poco en el común de los mortales de la isla? Es decir, desde el impulso que el IBABE ha dado desde lo público, digamos, a este tipo de arquitecturas, ¿tú percibes
que las personas están más cercanas a esta sensibilidad. Me refiero a la promoción privada, por ejemplo, o a la arquitectura que promueven, digamos, las personas particulares. Yo creo que hay un tema complejo, porque sí que hay un aumento de sensibilidad, hay un momento de acciones, además en todo tipo, ¿eh? O sea, hay acciones tenemos uno de los mercados ecológicos más antiguos, que empezaron ya hace 15 años, que repiten cada semana 2 días en la Plaza de Palma. Hay acciones de artesanos que recuperan la lana de oveja para hacer diseño de moda. También acciones también de cómo hacer vinos más ligados al territorio sin tener tanto impacto. En la arquitectura ha tenido impacto también en los arquitectos jóvenes construyendo gracias a las publicaciones y al reconocimiento de proyectos del IBABI y de otros arquitectos de cómo se puede construir con estos materiales, con lo cual yo creo que sí que está aumentando la sensibilidad porque yo creo que posiblemente lo que más cuesta, yo creo, y en el caso de la isla eso es como ya viene añadido, es cuál es el límite del territorio. Claro, en la isla es clarísimo, o sea, tú ya ves que este es el territorio. Entonces, ya está explotado. Por lo tanto, el tema es que frente a lo limitado, lo complicado es ser conscientes de dónde acaba el límite, ¿no? Igual que en el caso de Venecia, ¿no? O sea, si somos conscientes del límite, hay esa conciencia. ¿Cuál es el problema? Que todavía no... O sea, todavía el IBABI también ha hecho un impacto importante, pero todavía falta que el privado entre con un mayor impacto. Estamos aumentando el caso de estudios, y eso es positivo, porque tenemos un gran abanico. Y hay conciencia sobre esto, se entiende que ese es el camino y la gente le quiere. Tenemos, básicamente, en Amaral, tenemos un apoyo brutal, pero el número de ventas no crece en proporción a esa materia de gris. Si a mí me compra la materia de gris al 100%, la compra de muebles es el 10%. Si tú explicas este proyecto, hemos hecho exposiciones, lo explicas en las universidades extranjeras, y es que lo flipan. Es que falta esta última sincronización que yo creo que es no parar, o sea, no puedes pararte, ¿no? Si conseguimos repetir, conservaremos, ¿no? O sea, solo se conserva lo que se repite. Por lo tanto, lo que tiene que hacer Amar es aguantar. Y un momento, ahí se producirá el chispazo. Este año hemos empezado a tener encargos de hotel boutique. Ya estamos hablando de igual 40 muebles. Entonces, bueno, eso aumenta el impacto, porque claro, si yo al final hay un carpintero que puede hacer 1000 mesas, esas 1000 mesas igual puede ayudar a gestionar un 2% del bosque. Bueno, es una barbaridad, porque actualmente el bosque está abandonando el 95%. Entonces, falta que esa activación llegue a gran escala. Un poco cosiendo también, o sea, la situación de la isla como situación concreta a veces es difícil de trasladar a otros territorios, claro, porque una isla es un territorio finito y evidentemente el territorio está muy marcado. Pero una cosa que me llama mucho la atención y que ha salido de manera recurrente a lo largo de estos 3 años que llevamos en torno a las experiencias en torno a la arquitectura sostenible, es que al final todo esto, hay una empresa que se llama Egoin, que está en el País Vasco, que soporta tecnológicamente prácticamente todas las arquitecturas de calado que habéis hecho, toda esta familia espiritual que componéis, el grupo de amigos que estáis promoviendo esta iniciativa. ¿No es posible encontrar esta tecnología, por ejemplo, en la isla o en otros sitios? O sea, ¿realmente es tan complicado trasladar una tecnología de la madera a un sitio más cercano? Porque al final hay que trasladar a los del País Vasco, a las Islas Baleares o a Cataluña, ¿no? Sí. Digo, porque entiendo que sin eso es difícil hacer esto. Claro, por eso yo creo que esa cosa del camino, ¿no? O sea, yo creo que es interesante también. Hay una imagen, tengo un dibujo que es bastante bonito también, que es como un proyecto llama al otro, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos la tecnología para hacer esto. O sea, los carpinteros tienen control numérico y migran barras de este tipo. Por tanto, es como este ejercicio de los estudiantes, ¿no? O sea, dime cuál es tu recurso y tu artesano y yo te diré qué arquitectura tienes. Esos los estudiantes de La Salle, ¿qué hacen? Van al bosque, miran el bosque y dicen, es que me llegan listones. Pues tendremos que pensar que no me darás una jácena de 80 por 40 metros con un voladizo de 5 metros. No es posible porque tienes piezas de 2 metros. Por tanto,
la forma, esos son maquetas de los estudiantes, la forma, o sea, el material disponible con la tecnología que tienes ese territorio es el que te dirá la forma de tu arquitectura. Sí, pero necesitas la tecnología, quiero decir. Puedes tener el recurso, pero si no tienes una empresa Claro. que facilita el apoyo técnico, cálculo, incluso la experiencia de la ejecución, hacer esto, por ejemplo, la provincia de Cádiz. O sea, Claro, en este caso... En mucho sentido, extraerte, bueno, tiene sentido en el sentido de dónde está el recurso tecnológico. En este caso, los carpinteros que construyen habitaciones para hoteles lo transforman es que me construyan listones de este tipo, porque tienen CNC. Digo, ¿qué máquina tengo? ¿Tú tienes esta máquina? Pues esta es mi forma, depende de tu máquina. Vamos a probar, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer la viga laminada? O sea, CLT es totalmente imposible, pero igual podemos hacer viga laminada. Entonces, bueno, si puedo hacer listones pequeños para hacer estructuras alámbricas o viga laminada, ahí puedo. Está claro que esto es ir como contagiando, ¿no? O sea, es buscando, ¿no? O sea, sabes que 2 enanos se reconocen muy rápido. Pues es buscar muchos enanos. Unai es un enano. O sea, tú lo ves y estamos en altura. Dices, ¿hay que hacer esto? Pues claro, pues lo hacemos. Aquí, ¿no? Colaboramos con La Salle y tenemos 40 listones y hay que pagar 20 habitaciones, pues lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay que ir para allá. Entonces yo creo que, y en Mallorca me ha costado, pero tenemos un carpintero que le ve un sentido práctico. Mira cómo es el drama que dice carpintero, una carpintería que hace 2.000, 3.000 habitaciones al año. Me dice, mira, yo la putada que tengo es que en septiembre tengo que despedir el 80% de la plantilla. Y en enero contratar ese 80% que he despedido. Pero resulta que los que ya he despedido no lo voy a encontrar. De los que contrato 100, 90 al día siguiente se me van, porque dicen que no aguantan este oficio. Dice, si tengo madera, compro troncos, me compro un sinfín, un aserradero, y podemos hacer nuestros muebles, igual podemos mantener una plantilla de 60% todo el año. O sea, es un sentido práctico de existencia económica. Y tengo unos carpinteros que a muerte con Amaral. Me ha costado 4 años a encontrarlos. He trabajado con 10 carpinterías. He tenido dramas brutales, cosas de éxito, pero finalmente, y el tema es resistir, aguantar. Y ahora mismo, pues vamos a Barcelona con él, a tener un stand allá, vamos a montar un showroom con todos los muebles que hemos hecho, y el tío van a llevar yo toda la comercialización. Hostia, es como, hostia, semilla sembrada y acción. Y podemos aumentar la gestión del bosque. Sí, es un paso a paso. Estamos acostumbrados en estas conferencias, en estas ponencias, a escuchar palabras que no te hemos oído. No hemos escuchado nada de carbono o descarbonización, ni de combustibles fósiles. ¿Es porque es un discurso superado el acercarse al territorio de otra forma o porque ya no hace falta? Ya estáis en otra corriente más allá. Porque el tema es dónde te focalizas. ¿Cuál es la pregunta, no? Si hablas de territorio, o sea, es que todo lo demás viene de, ¿cómo lo llaman?, de fábrica. Ya está. No hace falta hablar de carbono ni sostenibilidad. Es que hay estudios que está bien que trabajen en el carbono y en la sostenibilidad, pero si el problema es el territorio, es cultura, y la cultura es el todo. Está dentro, no hace falta. ¿Por qué? Porque es que es directo. O sea, sello verde, ¿qué coño me estás contando de sello verde si estoy gestionando el bosque? Y me apoyan todos, o sea, todos. Que se va a incendiar, que cada verano cruzan los dedos de la consellería, una emergencia, o sea, que no se prenda el bosque, porque si se quema el bosque, se acabó la cultura y la reserva natural. O sea, es el puta drama. ¿Por qué? Los incendios es lo habitual en el Mediterráneo, pero las condiciones en las que estamos son extremas. Entonces hay que cuidar. Hay un concepto que, por ejemplo, yo te cambiaría carbono, sostenibilidad por cuidar. Cuidar la familia, los niños, la casa, el patio, la calle, el jardín y el bosque y las personas que trabajan que todo esto haga posible. Y eso es la palabra que tendríamos que reivindicar. Porque tú cuando pasas por nuestros parques, que están todos llenos de... Los torrentes son un puto desastre. Entonces hay falta de cuidemos el bosque. ¿Y cómo cuidamos el bosque? Haciendo acciones. Por tanto, claro, es tan bestia el problema que lo otro es para empezar como
Pues la descarbonización, perfecto. Albert Cuchí, CTE, ley. Y es el trabajo. Nosotros, activar personas, tío, y cuidar el bosque. Activar personas. Discurso completamente superado. Pero, por ejemplo, pero que hay que trabajarlo. O sea, hay gente que tiene que trabajar para llevar eso a norma. Que hablábamos antes del crecimiento forestal que había tenido descontrolado Mallorca, que eso era una cosa positiva, pero era fruto también del abandono del uso agrario, del abandono del uso agrícola y del abandono del bosque, que estaba creciendo nuevo él solo, pero sin control ninguno, y como dices, es también un polvorín. Claro, todos los incendios que ha habido ahora, ¿no? Todos los incendios, porque el bosque el bosque mediterráneo, el pino, no es el bosque vasco o el bosque mejor, no sé si, bueno, el vasco o el austriaco, o sea, son bosques, por ejemplo, el bosque vasco tiene hace 120 años que están cultivando árboles. Entonces ahí cultivan y son lechugas. Entonces tú tienes que son tus lechugas. Si se te queman las lechugas, pues a la mierda. Entonces tienen que cuidarlo. Otra cosa es el bosque mediterráneo, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque es un ecosistema maravilloso, pero está abandonado. Y tenemos unos ecosistemas geniales. O sea, hay una cosa súper interesante también, porque claro, esto es súper interesante, que es lo que hablamos con Unai. Resulta que, sabéis que Goin ha hecho una inversión que ya pasa de 8.000 metros cúbicos anuales y ahora puede fabricar 25.000 metros cúbicos anuales. Van a abrir otra planta en Aragón, han abierto otra en Galicia y hace 10 años CIMSA, y ahora hay una demanda importantísima de madera. Resulta que los árboles que he plantado en el País Vasco les ha afectado un insecto porque tiene un monocultivo, por tanto te llega el bicho de ese árbol, en este caso del pino radiata, y se ha zampado una tercera parte de madera. Por tanto, tú tienes una demanda y tu bosque va así. ¿Qué va a pasar? Y dice Unai, y no puedo importar, porque a la que importe madera, no me salen los números. O sea, es que es un drama. Porque ahora habrá una demanda brutal, habrá fábricas y por lo tanto no habrá bosques para plantar. Entonces, y por otro lado, tenemos ecosistemas mediterráneos que están en unas condiciones brutales. O sea, porque están abandonados, ¿por qué? Porque hacen el ciclo. Se pudre, cae, llegan los bichitos, se come la madera. Claro, no está pero estos bosques no han existido nunca. Bueno, han existido y se quemaban. Se incendiaban y caía un rayo, se incendiaba y crecían. Pero claro, esto sucedía, no sé, en tiempo romano, porque no tenían ocupado todo el territorio. Pero en tiempo árabe cristiano, todo estaba hipergestionado. Por tanto, llevamos gestionando bosques desde hace 800 años. Y esta gestión ahora ya no se hace y por tanto ahora, claro, son polvorines, que es lo que ha pasado con los incendios, que claro, te cae la chispa y Castilla-La Mancha, ¿no? Lo que ha pasado este verano, nos puede pasar en cualquier momento. Nos dejas. Aquí en Cádiz, ¿qué tal los bosques? Tenemos corcho. No siempre, es que siempre hay, claro. Alcornoques. Alcornoques. Pero se gestionan fuera, ¿no? ¿Qué fábrica que tiene la industria? Bueno, por ahí se puede estirar. Bueno. Muchas caras y con ojos abiertos, pero no veo manos levantadas, ¿no? Nos ha dejado un poco sin palabras, Cifu. Javi. Sí, bueno, es que quizá como evangelización, evidentemente, o efectivamente, es más potente la versión pasional, vehemente de Cifu que la que, como dice Alfonso, venimos arrastrando con cifras y con datos y con kilovatios hora, ¿no? A la hora de concienciar, ¿no? Y esa aproximación como más aplastante. No, enhorabuena, porque la verdad es que la explicación es brillante y sin perder de vista que lo que estamos viendo no deja de ser precioso, ¿no? No deja de ser impacto porque es verdad y porque es bonito.
Enhorabuena. Yo te quería preguntar sobre la aproximación a la vivienda. Algo has dejado de caer en la comida, que hoy en la charla quizá no has hablado de ello y creo que puede dar juego. La vivienda como estilo de vida, ¿no? ¿Cuánto se ha entregado este nuevo diseño de vivienda a la forma de vivir mediterránea como condicionante en el diseño? Más allá de los recursos naturales y de la... Bueno, está todo unido, ¿no? Pero quizá haya un matiz ahí interesante, ¿no? Sí, yo creo que un poco para contextualizar, ¿no? ¿Cuál es el efecto balear catalano, ¿no? Catalán, ¿no? Yo creo que un poco lo que le pasó a Hudson, ¿no? Es decir, hay algo que... O sea, vosotros os acordáis, ¿no? De cuando estudiamos el tema del tour, ¿no? El tour, ¿no? El viaje de los artistas por toda Europa, ¿no? El Gran Tour. ¿Dónde bajaban los del Gran Tour, tío? ¿Dónde? Asplund, bueno, lo que yo sé, ¿no? Mi tema escandinavo. Asplund, el viaje que hizo por Italia. Que bajó por Leverenz o por otro lado, que para mí Leverenz creo que es el mejor arquitecto del siglo XX. Es una cosa bárbara. Entonces, Asplund bajando, Leverenz, Alto, luego Hudson, que ya se fue por todos lados, pero acaba en el Mediterráneo. ¿Hay algo en el Mediterráneo? Bueno, Louis Kahn, Le Corbusier, bueno, no sé si... Bueno, Mansilla tiene su tesis doctoral, que es una maravilla, y que tiene... Pero hablo de esta cosa del tour francés, ¿no? De cómo bajan los del frío, abajo, y luego suben arriba a cómo importan lo que han visto ahí arriba, ¿no? Esas imágenes de Leverenz con la columnata y cómo eso es capaz el cabrón de Leverenz de zamparse ahí con los cedros, el camino de los 7 pozos hacia su capilla, ¿sabes? Es una genialidad. Y dices, ¿y por qué cae el Mediterráneo, tío? Joder, ¿por qué Florencia es Florencia? ¿No? ¿Por qué sí, no? ¿Y por qué la costa de Cádiz es la costa de Cádiz, ¿no? Hay algo de las 4 estaciones, de esta cosa del frío, del calor, del muro grueso, de la cal que te tapa el sol, o si no utilizas el material que tienes en tu recurso, entonces el marés, y luego tienes la ventana y el porticón, y la persiana que se hace así para que entre la luz baja, luego te ilumine el techo, ¿sabes? Te coges los materiales que tenías, que claro, son materiales, ya miras tú, la piedra arenisca también de Sicilia es una maldita maravilla, no tiene nada que ver con el mármol de Grecia. O sea, te coges esa piedra ahí que tiene 1000 años, 2000 años ahí erosionada y aún ves las estrías y esas sombras que hace el sol. Claro, yo creo que hay unas condiciones en el Mediterráneo, ¿no? De esas cosas de las 4 de las estaciones, de la sombra, sabes que tienes que tener el patio, ¿no? El tema de los patios árabes, de cómo controlar el calor. Yo creo que hay algo ahí, en el Mediterráneo, que marca un estilo de vida y que justamente esos materiales, que también es como toda esta cuenca que tenemos como diferentes de vida, que hace que si eso lo reconoces, acabas sacando lo que se puede llamar pues una nueva manera de hacer, que lo que hace es reconocer ese clima, ¿no? ¿Qué tendría en común, no? Los H con el José Pérez Marta, con el Claudi, con el Jaume, con el Ibavi, con los 50 proyectos que ha hecho el Ibavi. Hay algo del material, el pilar, ¿no? El pilar, esta cosa tan maravillosa del pilar, ¿no? Los pilares de toda la... Adriano, de la catedral, de la lonja, de cómo mucho lo repite, la sombra que te da el porche. Yo creo que eso es una estilo, la comida, ¿no? El aceite, el pan, el vino, y eso disfrutarlo, ¿no? Italia yo creo que es como el máximo exponente de la vida del estilo mediterráneo. Yo creo que eso, si lo reconoces, lo digas al territorio, pero, y si encima se utilizan los recursos locales, es directo. Y ahí emerge una arquitectura. ¿Por qué? Porque tú desaparece el yo. Y es un reconocimiento. Y ese reconocimiento, la arquitectura es común y cada uno tendrá sus herramientas, llaves inglesas y destornilladores de diferente tamaño, y eso hace que cada uno tenga una mirada, cada uno lleva el material a un límite. Vemos que Hudson lleva al límite un material que no es el de Sagrera, pero sí que hay un denominador común, ¿no? Por eso creo que es interesante la idea de cultura, ¿no? Esa cosa de repetir, ¿no? A mí me parece bastante bonito, igual no sé si es un poco tostón lo de Sagrera, pero me parece muy potente que repetir, ¿no? O sea, Sagrera o sea, lo que dice el Pere Jaume, solo se conserva lo que se repite. Si Sagrera repite lo que aprendió en la catedral, hostia, conserva y encima, como es un tío moderno, porque es el Renacimiento, te da las herramientas de arquitecto. La catedral se construyó durante 800 años, la lonja en 20 años. Y entonces Hudson va y dice, me mola la catedral, pero no me hagas construir la catedral porque es súper complicado.
voy a copiar la lonja. Y repite. Y luego llega Neus Iniesta con Guillaume Oliver en los 80 y te hace el libro del Marés. Y luego nosotros aprendemos de Hudson, de la lonja, y hacemos proyectos. Y luego la gente joven se anima y continúa. Y vamos repitiendo sistemas. Y un estilo de vida. Yo creo que eso hace que es el reconocimiento de, ¿no?, la luz, ¿no? O sea, Hudson sabe que la luz de Carlit no puede ser la de Asplund, arriba y finita. Es abajo y gruesa. Estilo de vida mediterráneo. Una pregunta más en confianza, ahora que no nos oye nadie. ¿Hay alguna otra experimentación o investigación sobre técnica constructiva a recuperar que tengáis en la recámara? ¿Que estéis trabajando con ella? Tapial prensado, no sé. Sí, hay dos. Falta una, no. Claro, en tierra no he explicado cuál es la investigación. Tenemos dos más. Una es, estamos trabajando con tierra, tenemos 2 proyectos con tierra, efectivamente, sí, aparte es dos gente, son gente los dos de recuperación de territorio, autosuficiencia con lo que planto y construir en marés, en tierra, por tanto vamos a trabajar la tierra prensada. Y luego tenemos uno que es muy bonito, que es así en confianza. No tengo aquí es esto de aquí. Nosotros hicimos un master plan que hicimos, es una posesión, es una casa de 1000 metros cuadrados, eran fábricas, tenían una almazara para hacer aceite, tenían selles para hacer vino y tenían las eras para hacer el pan, ¿no? Y nos encargan de reformar estos espacios. Cuando hicimos este espacio nos quedamos prendados por esto, ¿no? O sea, es que esto es una maldita maravilla, ¿no? Entonces, hablamos con la propiedad y aquí hemos llevado un contrato de precario, donde no pagamos nada y estamos cuidándolo para que sea nuestro taller para amarrar. Entonces, claro, aquí estás demostrando también cómo poder reutilizar edificios abandonados y que tú puedas llegar a convivir con esto. O sea, yo puedo convivir con este muro. O sea, es como, ¿hasta qué punto podemos nosotros acondicionarnos a vivir? Por lo tanto, aquí es intentar demostrar cómo podemos utilizar un espacio, que ahora vamos a trabajar también con la universidad, para hacer acciones, exposiciones, que vengan los estudiantes. Por tanto, es usarlo y mantenerlo, ¿no? Yo creo que también es como una acción ¿no? Es como lo que hace, salvando las distancias, ¿no? Lo que Juan Domingo Santos en Granada, o con la fábrica, o la locura que hizo el Ricardo Bofill. Hostia, pues estos son los espacios que tenemos y, por ejemplo, si vosotros venís de viaje a Mallorca, aquí os montaremos una charla, que es lo que hacemos con los estudiantes que vienen, que aquí tenemos una pantalla, y aquí montamos, y aquí caben 50, 60 personas con nuestras 50, 60 sillas, porque estas fotos... Aquí tenemos el taller de amarar también, si montamos posiciones con el curro claro y pues lo hacemos aquí. O sea, es como un espacio que es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno. Y luego tenemos una posible investigación que ya será en otro sitio, que es a largo plazo, que es para la siguiente. Secreto, sí. ¿Cómo aplicarlo en otro territorio? ¿Cómo aplicarlo? O sea, exportamos ideas, no exportamos muebles. Ni materiales. Exportamos ideas. Vamos a hacer amarar en otro territorio. ¿Es posible? Sí. Gracias por la pregunta. Nos quedaríamos charlando, pero vamos a avanzar. Simplemente darte las gracias, Cifu. Yo creo que nos ha costado traerte mucho tiempo, pero estamos muy contentos. Te vamos a tomar la palabra en eso de ir a la posesión a que nos contéis cosas. Ya iremos. Están los planes. Y nada, simplemente darte las gracias por esta bonita lección, por lo que hemos visto hoy, por lo precioso que hemos visto y lo inspirador. Y nada, desde Cádiz llevamos tiempo intentando contagiarnos, como tú dices. No sé si llegaremos alguna vez a reconocernos como los enanos en algún momento, pero estamos deseando. Así que nada, 1.000.000 de gracias y hasta la siguiente. Muchas gracias.